se nos da la secuencia de que un sub n es igual a la cantidad de n al tercero menos 1, dividido por la cantidad de 3n al tercero más 1. Queremos determinar si la secuencia está limitada o no, determine si la secuencia es monotónica o no, luego determine si la secuencia converge o diverge. Una secuencia está limitada si tiene un límite superior y un límite inferior, lo que significa que todos los términos de una secuencia limitada están entre, o iguales a, el límite superior y los límites inferiores. Mirando el gráfico de estas dos secuencias aquí, uno es rojo y el otro azul. A sería el límite superior y B sería el límite inferior. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo el primer término de nuestra secuencia, a sub 1, sería igual a la cantidad 4 veces 1 en cubos menos 1, eso sería 3, dividido por la cantidad 3 veces 1 al cubo más 3, que serían 4. Observe cómo el primer término en la secuencia sería 3 cuartos, y luego observe que a medida que n aumenta y se aproxima al infinito, debido a que el grado del numerador y el denominador son los mismos, los términos se aproximarían al valor de 4 tercios. Si quisiéramos, podríamos seguir generando más términos sobre una secuencia, lo que he hecho aquí, y convertido a decimales, para hacer una comparación fácil. Observe el valor más pequeño en la secuencia sería 0.75, por lo que podríamos tener un límite inferior de 0.75, que estaría aquí, basado en la escala del eje vertical. Ahora, si el límite superior, una vez más, si no reconocernos que esto se acerca a los 4 tercios, sería seguro decir que el límite superior sería, digamos, 1.5, que puede estar en algún lugar aquí arriba. Debido a que nuestra secuencia tiene un límite inferior y un límite superior, esta es una secuencia limitada. Ahora, para determinar si la secuencia es monotónica o no monotónica. Una secuencia es monotónica si los términos en la secuencia siempre aumentan o siempre disminuyen. Como ejemplo, una secuencia monotónicamente creciente es una secuencia en la que cada término es mayor o igual que el término anterior. También podemos tener una secuencia monotónicamente decreciente, en cuyo caso ambas serían secuencias monotónicas. Para determinar si nuestra secuencia está aumentando o disminuyendo monotónicamente, siempre es útil analizar el gráfico de la secuencia, como vemos aquí, o analicemos los términos en la secuencia, como vemos aquí. Observe cómo cada término es mayor o igual que el término anterior, y podemos ver en el gráfico que los términos parece aumentar a medida que aumenta y, por lo tanto, tenemos una secuencia monotónicamente creciente, por lo que tenemos una secuencia monotónica. Ahora, hay un teorema que dice que si tenemos una secuencia limitada y monotónica, la secuencia convergerá, pero más formalmente, si a sub n es igual a f de n, y el límite cuando x se acerca al infinito de f de x es igual a L, entonces podemos guardar la secuencia, a sub n, converge y converge a L. Entonces, el límite cuando n se acerca al infinito de una secuencia también es L. Las secuencias que tienen límites convergen, y las secuencias que no tienen límites divergen. Mirando nuestra fórmula de secuencia, si dejamos que f de x sea igual la cantidad 4x al tercero menos 1, dividido por la cantidad 3x al tercero más 1, y luego tome el límite a medida que x se acerca al infinito de f de x. Si este límite existe, entonces nuestra secuencia converge, y converge al valor de nuestro límite. Ahora, mencioné esto antes, pero observe cómo cuando tomamos el límite de una función racional como esta, el grado del numerador y el grado del denominador ayudan a determinar este límite. Hay 3 casos, es posible que desee pausa el video y revisa esto, pero en nuestro caso, el grado del numerador es igual al grado del denominador y, por lo tanto, el límite de la función racional es igual a la razón de los coeficientes iniciales, lo que significa que, en nuestro caso, nuestro límite es igual a 4 tercios. Lo que significa que el límite cuando n se acerca al infinito de nuestra secuencia es también 4 tercios. Entonces decimos que la secuencia converge. Y converge a L, que en este caso es 4 tercios.
Entonces, nuestra secuencia es acotada, es monotónica o está aumentando monotónicamente, y también converge a 4/3. Espero que hayas encontrado esto útil.